Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con reporte confidencial y con Sin Filtro de Naibor Petit. Vamos a conversar con Héctor Mujica, perdón, Héctor Azócar. Oye, ¿por qué me vino Héctor Mujica? ¿Será por lo del Partido Comunista, la que le hicieron? Sí. Con Héctor Azócar en su segmento de toda la semana como representante del grupo Horizonte, en una producción de Invirne Corp. Héctor, la situación política de Venezuela está sujeta en gran medida a quien tiene la tribuna. Yo no hablo de la tribuna en los pueblos, en las ciudades, sino en los medios de comunicación, los pocos que quedan, los tiene acaparados el régimen. Y ayer vi a Diosdado Cabello enfilar fuertemente contra la comisión de primaria, porque dice que le va a investigar las cuentas, de dónde sacan los dineros. Asumo que quien lo está financiando es el USAID norteamericano y que quien maneje esos reales va a ir preso, porque definitivamente eso no está permitido en la ley venezolana, ni en la electoral, ni en ninguna otra. Y pues, la que a él le da la gana, pues. Así actúa Diosdado en la tribuna que tiene. Entonces, o sea, no van a cesar ellos en el propósito de torpedear la comisión de primaria antes de que se produzca el proceso, porque el problema está en que ya la primaria tiene una candidata en la calle que es María Corina Machado y otro candidato que se ve también con muchísimo respaldo, que es Prosperi. No veo más. Entonces, se le hará fácil al gobierno, o sea, quebrantar esa voluntad alineada en dos propuestas precandidaturales. Además, de alguna manera parece que al régimen no le importa mucho. Bueno, buenos días. Yo puedo decir que la comisión de primaria no está formada por ingenuos, sino por profesionales de aquilatada experiencia en la política. Y jurídica también, ¿no? Sí, y jurídica. Aquí en Venezuela se acabó eso de financiamientos de organismos. Eso es mentira. Ahí están tratando de reunir los recursos que cada quien debe aportar, el pocos recursos, porque sí hay. ¿Por qué no? Pues si tú vuelves al sistema de antes, donde los profesionales tuyos, tú le pides una cuota módica, tú reúnes los recursos, porque prácticamente aquí no se ha gastado nada. Los candidatos no han gastado nada porque no tienen recursos. O sea, se ha trabajado mucho en los medios de comunicación y esto y lo otro. La comisión de primaria, lo que ha hecho y lo que ha conseguido, todo ha sido donado. Inclusive los espacios, bueno, los creativos de publicidad. Yo te aseguro a ti que los creativos de publicidad que están allí trabajando con la comisión de primaria no están cobrando ni un bolívar, ni un bolívar. Están donando su talento. Bueno, que salga bien. Bueno, sale bien, ha tenido buenos enfoques. Tú como hombre de televisión sabes y conoces creativos que están aquí y yo estoy seguro que están colaborando. Entonces, ahí no hay nada que en todo caso que digan lo que digan, pues. En todo caso, en Venezuela hay dos posiciones. Y eso es así. Y en política, cuando hay posiciones, inclusive los términos jurídicos pasan a segundo plano, porque son dos posiciones que están en la calle en función de obtener mayoría de la colectividad. Y cualquier situación, cualquier duda está referida a que alguien tiene miedo de perder. Sí, yo te lo digo, pues, es enfocándome en que cómo puede alguien como Diosdado Cabello y todo su tinglado, o sea, pedirle cuenta a alguien que está haciendo unos sacrificios enormes frente a un régimen que no permite ninguna otra cosa, mientras que ellos dilapidan y usan obscenamente los recursos del Estado para hacer sus propias campañas. ¿Con qué moral puede un individuo de esto enrostrarle a la oposición que está procurando recursos de la manera que pueda a través de sus propios colaboradores para hacer una campaña dentro de los cánones democráticos, mientras que ellos la hacen de manera grosera, ¿verdad? Y a la vista de todos, o sea, prácticamente usando los recursos del Estado, no solamente los dineros, sino los vehículos, las instalaciones,
funcionarios que no deberían estar declarando públicamente porque lo menos que podrían hacer es callarse la boca porque están señalados de corruptos. Entonces, frente a eso, o sea, tiene que haber una respuesta, es lo que digo yo, porque si nos quedamos callados, ellos van a imponer su narrativa porque tienen los medios, como te lo dije al comienzo. Yo no me voy a referir a personas en particular porque jamás toco personas. No, yo lo hago Yo porque toco, él es quien lo está diciendo. Yo tengo que, de alguna manera, yo demostrarte toco el que planteamiento existe del esa versión. gobierno, es decir, la línea política del gobierno puede estar interesada en esto y en el otro. La comisión de primaria no es política, es independiente. Más bien, inclusive, había estado saturada de un personal que viene del Consejo Nacional Electoral, que como tú bien sabes, han estado allí, tienen una actitud, siempre señalan que el CNE pues es una gran carta. Bueno, yo no lo descarto, pero hay momentos en que no lo ha sido desde mi punto de vista, eh, y no tienen, ellos sus recursos, ya te dije, son donaciones, son creativos, no están gastando nada, porque que hacen un video bueno, que eso cuesta un dineral si lo pagaran, es cierto, pero todo lo que usted ve allí es donado. Ahora vamos a las cuestiones, a las fuentes de financiamiento de las candidaturas. Hay varias que destacan. Acción Democrática es un partido que casi no le cuesta nada, nada, porque tiene mucha gente en el sector popular. Yo te aseguro a ti que la exitosa gira de Carlos Prosperi por el Estado Monaga 2 veces no ha costado un centavo. Y si lo que investiguen a los que donaron allá en Maturín, en Caripito y en Barranca, los recursos para que tenga éxito. Y igualmente en Tucupita, igualmente en Bolívar. Estamos hablando de territorios tradicionales de acción democrática, que se ha venido un poco a menos ese apoyo, correcto, se ha venido a menos porque la dirección política de Acción Democrática ha estado en un vaivén, jugando un ping-pong desde hace 20 y pico de años y no termina de asumir sus responsabilidades de dirigir el proceso político venezolano. Y ahora tienen que ir a una posición donde están de segundo, frente a una persona que prácticamente fue una cultora o cultivadora del independentismo político, que vino a fundar un partido ahora, partido que evidentemente es aluvional totalmente y no tiene ningún arraigo porque las personas, bueno, ella estaba en el mundo independiente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que las direcciones de los partidos han debido dar el ejemplo y han debido asumir de hace 20 y tantos años una bandera. De tal manera, y los otros candidatos, bueno, no salen a ningún lado porque no tienen dinero. Bueno, evidentemente que podrían hacer, como te decía en horas anteriores, ahora en este inicio de campaña, 4 o 5 eventos en ciertas capitales, porque tú no puedes pasar, desde mi punto de vista, tú no puedes ir a un proceso donde todo sea a través de unas redes y de unas entrevistas que consigas por allí. Tú tienes que demostrar fuerza, decir, mi fuerza, mi estado natal es el Táchira. Pero yo tengo que, si yo no soy capaz de meter 2.000 personas en un acto, o 1.000 personas, o como sea, 1.000 amigos, entonces estoy mal. De tal Exacto. manera que, porque los procesos políticos y los procesos electorales, puede haber lo que tú quieras. Puede haber falta de recursos, puede haber que fijan los medios, si lo fijan. Ya eso lo sabe todo el mundo. Pero en determinados momentos, con inteligencia, la agenda política puede estar en manos y debe estar en manos de sectores de oposición. Evidentemente, porque también eso es una cuestión de inteligencia. Eso es una cuestión de inteligencia. Todo el mundo sabe, porque hay dos lenguajes, hermano. Hay un lenguaje de los que hablan desde el exterior, en un mundo libre, para el mundo libre, y hay de los que hablan donde hay una serie de cuestiones restringidas, sobre todo la posibilidad de conseguir los recursos, pero el poder pueblo puede, y es así históricamente, puede financiar a la gente como financiaron en el 97-98. Yo me Sí. acuerdo mucho porque lo viví, estaba ahí, salían en unos carros de los años 60, en las giras que hacían, salían.
recogiendo para la gasolina. Esas son las realidades. Esas son las realidades. ¿Cuál es el miedo? Bueno, de que eras pobre, te levantaste, conseguiste el poder y hay la posibilidad de que lo pierdas. Esa es la realidad. Y Venezuela y el mundo ha sido así. Los ciclos históricos no pasan de durar más de 20, 25, 28 años. Son ciclos, bueno, Guzmán Blanco, pues duró 22 años. Gómez, 17, 32 37, metiendo a Castro. Sí. Metiendo a los 9, casi 10 años de Cipriano Castro. Logró 27 como Gómez. Pérez Jiménez 9,5 con la Junta Militar. De tal manera que los procesos, bueno, tienen su comienzo y tienen su final. Ahora, te aseguro a ti que el sector de los beneficiarios de esos procesos, en el alto nivel, ya están metidos en lo que viene. Te puedo decir que cuando salió la ilusión de Juan Guaidó, me comentaban algunos productores del sector agrícola, agropecuario, que cómo era posible que allí hubiese un poco de gente, los cuales habían sido beneficiarios de este gobierno en sus principios, de este sistema de gobierno en sus principios, que habían recibido mucho apoyo en dólares, que no hicieron nada, ni construyeron ningún fondo ni nada, y que ahora estaban pegados de Juan Guaidó y eran los que habían sido designados para manejar la política agropecuaria en el gobierno de Guaidó. Imagínate. Bueno, y esos mismos ya están enchufados donde tienen que estar enchufados para esta situación. Entonces quiere decir que estamos ante una repetición. Ahí es donde viene lo que se ha hablado mucho tiempo. Nadie se explica que por qué Chávez en sus 3 primeros años no hizo lo que tenía que hacer, cumplir el mandato para el cual lo pusieron allí. Porque él lo pusieron allí no como un vengador, pero sí como un justiciero. Y no cumplió ninguna de esas cosas. ¿Quién ha dicho que la sociedad venezolana no se va a repetir y repetir y se va a cuadrar con quien venga? Con los que están y con quien venga, porque siempre van a estar arriba. Entonces, ahí es donde viene lo otro. ¿Cuáles son los criterios de redistribución de la riqueza en Venezuela? Acción Democrática había planteado históricamente que esta redistribución se haría por la vía de las reformas fiscales, en la cuestión del impuesto. Ahora surge el IVA, que el IVA es un impuesto irregular que a los gobiernos sirve mucho porque financia muchísimo de los gobiernos en ciertos países del mundo. Acuérdate que lo inventaron en Francia en 1948, aquel ministro Schuman, pero que es pero que a la larga hay que eliminarlo porque usted no puede cargarle todo al IVA. Pero Acción Democrática lo había planteado por la vía fiscal normal, pues para poder redistribuir. Por eso es que yo soy de los que dice que no puede haber revisiones fiscales en materia de petróleo, por ejemplo, como plantean algunos, porque tú no puedes quitarle al Estado los recursos para quedarte con la nada, para vender los bienes del país, para que se los chuleen, perdóname la expresión, y se acabe todo, y Venezuela quede sin nada y con una necesidad, y los demás se van para otro país, para allá donde se fueron originales desde el año 1975 a vivir, establecidos como clase media en los Estados Unidos, cuando aquí en Venezuela eran unos recogelata, vamos a estar claros. Entonces esas son las realidades. Y lo que yo he venido planteando y plantea Horizontes que se plantee es de que se hable de la realidad. Se hable de la realidad y esa ha sido la falta y la falla de los partidos políticos en Venezuela durante 25 años, que se han dedicado a sobrevivir con miseria, ni siquiera a venderse, porque no es una venta. En estos casos las compras han sido parciales, o sea, puntuales. Mira, yo necesito tal cosa y tú me apoyas en esto. Cosas muy puntuales que no son de los partidos, ojo, de cúpulas de partido. De la cúpula, sí. Dirigentes que han estado allí y han perdido el tiempo. Y te digo que, ¿cuál es la situación de un país? Tiene un proceso, supongamos que tú dices un país ideal, pues mira, soluciona el problema político. Puedo conquistar el gobierno, pero
pero no tengo el Estado, es decir, la parte institucional. Yo me acuerdo mucho que Ángel Álvarez, un politólogo famoso de Venezuela, que ha escrito muchos libros, nos decía en un posgrado en 2008 por allá, que bueno, que el actual sistema había conquistado el gobierno, pero aún no tenía el control del poder real, que es la situación institucional del Estado. Bueno, ese es un proceso largo y por eso es que en Venezuela no se puede hablar de situaciones de fondo porque no es así. El pueblo venezolano está muy esquilmado, está decepcionado está decepcionado, por ejemplo, de tantos técnicos, tecnócratas que han venido planteando desde hace muchos años situaciones que terminan en nada, que el pueblo no se beneficia en nada, que no contribuyen nada a combatir la pobreza, porque esas son las realidades. Y eso tenemos que estar claros en que eso es así, que nosotros tenemos que hablar de la necesidad de reconstruir el discurso, de la necesidad de reconstruir las metas bajo una visión realista, más allá de liquidar los recursos del Estado venezolano. Porque si no, bueno, imagínate. Y eso podría traer un proceso, yo diría que, de rechazo. Nadie quiere meterse en aventura. Sinceramente te lo digo. Alguien hablaba del proceso con Chevron, que unos expertos petroleros que leí anoche, el señor Pacheco, muy interesante. Sí, son procesos que se han dado, pero que dejan dudas porque están hechos en un marco jurídico que no es conocido suficientemente. No, y que además son planes que se adoptan para resolver unos problemas coyunturales. El régimen necesita algunos recursitos más y bueno, acepta de alguna manera que Chevron llegue. Pero el Estado como tal, el gobierno es una cosa y el Estado es otra. No está garantizándole ni a Chevron ni a ningún otro que quiera venir las garantías jurídicas necesarias. Entonces, eso hay que empezar a revisarlo temprano mismo, porque si esperamos que el gobierno que reemplace a este asuma y es cuando va a empezar a rediseñar esas cosas, o sea, se le van a ir los 5 años y no va a terminar de construir ningún nuevo país, ni ningún Bueno, el rescate. caso de esa transnacional y de otras que puedan venir por la vía de los contratos mixtos, que es la vía Es realmente, la, es estemos la claros, indicada, es la indicada. pretender esconder palabras que, por ejemplo, oía en estos días, las multilaterales, las multilaterales, el Fondo Monetario Internacional y la experiencia no es buena, vamos a estar claros, ni el Banco Mundial. Estemos claros en eso. O sea, el país no va a aceptar, no le da crédito a ese tipo de planteamiento, venga de donde viniere. De tal manera que los procesos van a ser más difíciles, tienen que ser mejor trabajados, las alianzas políticas no burocráticas, porque ahí te vas a encontrar con un problema grave, que en Venezuela hay 5 millones de empleados públicos, de los cuales hay que Uno, buscar. un millón si acaso hace algo útil. Bueno, Pecos la otra vez cuando fue ministro acabó con 500.000 empleos, entre ellos una cantidad de servicios interesantes. Sí. Él decía que había mucho. Bueno, eso va a ser una de las primeras cosas, pero es necesario tratar de relanzar, redirigir parte de esos trabajadores, de esos empleados públicos, a otras funciones. El Estado tiene que hacerlo. Yo le decía a alguien una vez que las centrales obreras, en principio, no van a aceptar despido. Entonces, no van a aceptarlo por razones de principio. Y que tendría que venir un proceso. Alguien me hablaba de un proceso de reeducación, de formación, que el Estado venezolano tenía que durante un año eh, dar unos cursos de obligatoria asistencia para poder relanzar, dirigir el recurso humano hacia otras actividades. Así Y yo es. creo que eso va a tener que ser así, no todo, pero esa es una de las cosas que está planteado, porque eso significa un reto gerencial, porque eso significa asumir el problema con, bueno, con firmeza. Pero en ese Y sentido, Héctor, en ese sentido se requiere también un empresariado privado que pudiera ser el otro factor que asimile
a esos trabajadores que tendrán que moverse de la administración pública a otra esfera. Y el sector privado, de alguna manera, tampoco está claro hoy día, porque lo estamos viendo en su dirigencia, o sea, que esos pasos tienen que darse. Y lo vemos, por el contrario, aliándose con el actual gobierno, pero en un coqueteo que resulta absurdo, porque ese coqueteo tampoco permite que aparezcan ni financiamientos ni fórmulas de crecimiento para la cantidad de zonas industriales que están paralizadas. Bueno, pero se podría abrir porque supongamos que, claro, ellos pueden decir que el coqueteo es producto de las circunstancias, pero Sí, que en el pero fondo, bueno, no sé. porque el problema que tú tienes también es que el material humano, los recursos humanos, ellos mismos. Entonces tú tienes que decirle, mira, vamos a hacer una cosa, ahora te vas a aportar de esta forma, vamos a trabajar conjuntamente. Tendría que haber un proceso de perdones y de comprensión. La palabra es comprensión de situaciones. Es Ujú. decir, no te voy a endilgar lo que creo que tú has hecho mal, porque si no terminamos es interminable. Vamos a pensar ahora de cara al futuro. No, es que hay que poner Con, de lado las diatribas e ir a una conjunción de esfuerzos. Pero el problema es que para ir a una conjunción de esfuerzos se requiere que los dos sectores se clarifiquen desde el punto de vista ideológico uno y desde el punto de vista conceptual el otro. La industria privada y el sector privado es una cosa muy distinta a gobierno y administración pública. Operan distintos, son otros esquemas, la manera de manejar los recursos inclusive es más minucioso en un sector que en el otro. El público siempre despilfarra y en la administración privada tienen que de alguna manera, o sea, estirar los números hasta donde dé lugar para no salir con la tabla en la cabeza. Sí, bueno, evidente, y bueno, por supuesto, los niveles de ganancia en Venezuela, déjame decirte que no han disminuido. Por el contrario, hay un proceso de concentración de la riqueza. Esos sectores privados participan de una u otra forma en la economía que hay y están allí y están cobrando en dólares y no cobran barato, cobran en dólares y obtienen pingües ganancias y, y bueno, habrá que hacer un replanteamiento de esto. Eh, Sí, pero eso tendría que Fíjate tú. horizontalizarse, porque una cosa es que esté concentrado en unos pocos y otra cosa es que ese tipo de fórmula en el sector privado también se horizontalice para que en todos los factores de la economía haya oportunidades ciertas, ganando más o ganando menos, eso habrá que regimentarlo, pero que se extienda de alguna manera la posibilidad de crecer en el sector privado también, como el gobierno crece también en el populismo y la demagogia y todo lo demás, ese es su problema porque los gobiernos no están montados ni siquiera para que hagan obras, sino es el sector privado el que de alguna manera motoriza esos procesos y dinamiza los recursos a través de contactos internacionales, no los gobiernos. El gobierno no puede seguirse comprometiendo y comprometiendo como quiera hacer el actual régimen con China, con Rusia, con Irán y con todo el mundo, o sea, y nunca sabemos cuánto tenemos ni cómo lo vamos a pagar. Efectivamente, bueno, la deuda, esa que está allí es grande, ya se ha hablado, pero tampoco, nosotros no vamos a aceptar presiones por deuda. ¿Por qué? Exacto, por eso. No, de tal manera, fíjate, ahí está Argentina. Argentina se dejó de sentirse presionada por deuda y punto. Este, Ahí acaba de asignar el Fondo Le Monetario acaban de dar Internacional 7.500 millones. 2.800 millones. Pero fíjate tú que estos 7.500 millones que le dieron ayer es a cambio de que tomen medidas. Entonces Claro. me hace recordar cuando aquí se tomaron medidas en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el Sí, primer año. señor, Hubo un correcto. poco de gente que se murieron de enfermos diabéticos. Ujú, Entonces tomaron medidas. ujú. Entonces la cosa no es así. La cosa no es así. Por eso es que la gente le tiene desconfianza a todo eso. Si no revisemos, bueno, una investigación periodística, por ejemplo, de, de ese año, la cosa no es así como lo pintan. Sino ahí murieron mucha gente y eso eran problemas muy graves. ¿Por qué? Por las medidas que recomendaba el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario partía de una teoría de que hay que darle más recursos a los que ya tienen para que generen empleo. Y en Venezuela eso es falso, porque esos sectores han tenido desde que se independizó este país todos los recursos a su disposición, todos. Sí, sí. Exacto. Entonces, ¿qué han hecho? Nada. Si el gobierno inventa que hay que dar otros dólares por una teoría económica que viene del norte, viene de donde sea, ellos se benefician. Bueno, aquí estoy yo, dame, me tienden la mano, aquí estoy yo. Entonces, no es así.
Y cuando le exigieron competitividad, porque estamos en un ambiente competitivo, las economías nacionales tienen que ir a los mercados a competir. Nosotros no podemos competir con Brasil, ni con nada de eso, porque seríamos, ¿cómo no? Ellos lo aceptarían con mucho gusto. No, sí podríamos, porque en algún momento, de alguna manera, estuvimos en esa línea. Sí. Ahorita hay que recuperar, primero es recuperar. Pero en estos momentos ellos dirían, bueno, ¿cómo no? Pero entonces ponen en Venezuela los depósitos y más nada. Sí. Te ponen como una economía de cartón. ¿Entiendes? A organizar los depósitos de las grandes transnacionales que están en Sao Paulo, los tipos echándose aire por donde les dé la gana y nosotros aquí sufriendo. Mira, hay que estar claro en eso. Por eso es que no funcionó lo de Mercosur, pero lo de Mercosur, que nosotros estamos adentro de Mercosur, hay una lista esa de espera que le dan 10 años, no sé cuántos años. Nosotros no podemos salirnos de nada. Lo que estamos allí, estamos en la cuestión de la CAN quería meterse en Mercosur, o quiere, a la larga, para hacer un solo bloque americano, latinoamericano. Y nosotros tenemos que estar en todos estos juegos y manejar lo nuestro, pero no podemos salirnos. Nosotros no podemos salirnos, más ahora que la Unión Europea. Pero a mí lo que me preocupa, Héctor, es que no se terminan de robustecer estos grupos de países y ya está Maduro hoy anunciando que vamos a ver cómo entramos en los BRICS. Pero bueno, señor, ¿en qué quedamos? Vamos a seguir anexándonos sin tener retorno. Yo creo que no. De todos modos, como nos quedan 4 minutos, o sea, yo lo que quiero es que estemos claros que estos temas económicos tenemos que empezar a desmenuzarlos un poquito más y a tratar de traer también aquí contigo, si tú tienes posibilidad, a alguien del sector privado que quieran intercambiar ideas y puntos de vista, pues estás en la libertad de convocarlo. Lo que tienes que hacer es compartirle el link que yo te mando y que esté a la misma hora contigo a través de esta señal de Radio Victoria o con eso televisión, y le dice que es en una alianza hemisférica con América, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el programa Sin Filtros de Maybor Petit en Estados Unidos, y que aquí pues lo que aspiramos es dictar cátedra, ejemplificar cómo estamos y hasta dónde debemos ir, sector público y sector privado, ambos remando en la misma dirección, que es el rescate de la democracia, la libertad económica y los procesos productivos. Así de sencillo. Permíteme decirte algo de los BRICS. Tienes 2 minutos. Han cambiado la situación de los BRICS, lo están transformando ahora en un instrumento para enfrentar a Occidente. Acabo de ver esta mañana en una página internacional que los BRICS aceptaron a 6 países. Argentina y América Latina nada más. Ajá, entonces, ¿qué significa eso? Que ellos quieren en el bloque ese contra Occidente utilizar esto, pero, o sea, ya perdió su función económica. Toda esa fantasía de que tiene el 44%, mire, todo eso es mentira. Cuando uno analiza el balance de poder de quién es quién en el mundo, todas esas fantasías de que eso no tienen nada. ¿Sí? Hay dos bloques, China y los Estados Unidos de Norteamérica, y los europeos ahí languideciendo entre el bien y el mal, suben y bajan y más nada. Esa es la realidad del mundo. Acuérdense que los politólogos tienen que analizar la realidad y no el ideal de una realidad. Eso nos lo enseñaron a nosotros. De tal manera que te doy las gracias por haber participado hoy en tu programa. Creo que tenemos que seguir dándole, creo que tenemos que seguir analizando, descubriendo la intríngulis de los procesos y problemas venezolanos para que nuestros compatriotas comprendan hacia dónde debemos ir y cuál es el camino. Ese es el propósito, ser didácticos, ser formativos, ser orientadores y convocar a la gente a tener un sentido de buena ciudadanía y de gobernanza, que entiendan que esos dos procesos son claves. Y sin esos dos factores, pues no vamos a ninguna parte. Así que la próxima semana volvemos a estar contigo a través de esta señal. Muchas gracias, hermano. Un abrazo, Héctor. Suerte. Hasta luego.